Sí. Para nosotros es un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Dios. Yo sé que el tiempo vuela cuando uno pasa y hablar de Dios, porque la verdad el tiempo no nos espera, el tiempo corre y corre, y entonces son cosas, hermanos, que uno tiene que meditar. De mi parte, como a todos nos pasa, quienes pasamos a predicar, quisiéramos pasar hablando 2 horas de Dios, 3 horas, pero sabemos, verdad, que hay un tiempo. Y en esta mañana vamos a estar hablando de un mensaje que se ha titulado Un reino fuera de este mundo. Y si hay algo, hermanos, que toda la iglesia tiene bien en claro, de hecho todos los seres humanos, y es que el enemigo de cierta forma nos ha engañado de una manera sorprendente, que muchas veces, hermanos, nosotros desconocemos, ¿verdad?, lo que es el reino de Dios, qué bendiciones trae formar parte del reino de Dios, de igual manera, qué beneficios, qué oportunidades nosotros encontramos, ¿verdad?, al estar en el reino de Dios. Y una de las razones muy importantes por las que vemos en nuestra sociedad es que hoy en día muy pocas personas, ¿verdad?, le dan el tiempo a las cosas de Dios. Si nosotros vemos gran parte, incluso si echamos un vistazo y volvemos a ver a nuestras familias, gran parte de nuestras familias muchas veces dice que cree en Dios, pero no le busca. ¿Verdad? A todos nos pasa. Tenemos familiares que por alguna u otra razón creen en Dios, pero no se acerca a buscarle, así como la iglesia del Señor lo hace cada primer día de la semana, cuando se levanta, cuando es tarde. Incluso nosotros vemos a la sociedad allá afuera, de que la sociedad, hermano, no les interesa levantarse temprano. Ese es un sacrificio muy grande. ¿Cómo yo me voy a levantar un domingo para ir al culto? Mejor me quedo a dormir. Entonces, el enemigo de cierta forma ha entrado en el pensamiento, ha entrado en el corazón del hombre y le ha quitado la importancia que tiene formar parte del reino de Dios. En un sentido, hermanos, hay una verdad, y es que nosotros somos, o ¿cómo le puedo decir? Hay un sentido en una verdad de que dice que nosotros somos de aquí, y hay otro sentido que dice que no lo somos. Incluso el mismo Jesús allá en la oración en Juan 17, él menciona y dice, aunque ellos están en el mundo, ellos no son ¿de dónde? Ellos no son del mundo. Jesús en cierta expresión dijo que aunque nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué? Porque esto, hermanos, es algo temporal. Esto es algo pasajero. El mismo Jesús reconoció que aunque estábamos aquí, en esta tierra, este no era nuestro destino final. Este no era nuestro hogar. Este no es nuestra casa. Lamentablemente, nosotros vemos en este mundo que sin duda está gobernado por las tinieblas, por el príncipe de las mentiras. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en delante, que dice que todo eso está gobernado por el enemigo. Dice que están bajo el príncipe de la ira. Y entonces nos damos cuenta de que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor está gobernado por las tinieblas. El hombre sin Cristo, hermano, está sumido o está encadenado en el reino de oscuridad, de tinieblas, espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Y muchas veces la iglesia misma se ve sumergida por los tantos pensamientos que vienen de la sociedad. Vemos nuestros hijos, nuestros jóvenes, y en el trabajo y en todo lugar nos vemos sumergidos de igual manera por este gobierno de tinieblas que muchas veces ciega nuestra vista y muchas veces también a nosotros nos hace dudar del reino que nosotros pertenecemos. Muchas veces nos vemos sumergidos en lo intelectual, creyendo que es más importante las cosas vanas y pasajeras de este mundo que las cosas espirituales. Y nos vemos envueltos en nuestro corazón, poniendo nuestro corazón en las cosas pasajeras más que en las cosas de nuestro mismo Dios. Y espiritualmente, muchos de nosotros también hay cosas que hacemos en lo privado,
en nuestra mente y en nuestro corazón que van en contra de la voluntad de Dios, y aún sabiendo que van en contra de la voluntad de Dios, lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay una importancia especial, ¿verdad?, en reconocer a qué reino nosotros pertenecemos. Y es triste, hermano, pero esta es la realidad en la que nosotros vivimos. Esa es la realidad, porque no nos hemos puesto a pensar lo que Jesús estaba diciendo en aquella conversación donde estaba siendo llevado hacia Pilato, allá en el pretorio, allá en Jerusalén. Recuerden, ¿verdad?, que esa no era la casa del gobernador, sino que estaba en Cesarea, pero Pilato se trasladó hacia allá porque estaban hablando de juzgar a Jesús. Los judíos estaban culpando a Jesús de una cosa o de cosas falsas. Estaban juzgando a Jesús de tal manera que querían llevar a Jesús hacia la muerte, y ellos no tenían la autoridad. La única autoridad quien podía hacer esto era el Imperio Romano. Y Pilato, de cualquier forma, estaban buscando cómo Pilato condenar a Jesús, pero Pilato, cuando uno llega a la conversación, que vamos a entrar ahí ya muy pronto, nos damos cuenta que Pilato hace todo lo posible para soltar a Jesús, porque sabía que los judíos estaban mintiendo, pero aún así se llevó, ¿verdad?, la decisión final. Hermanos, esta conversación del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28, Juan 18, versículo 28 hasta el verso 38, léalo bastante detenido en su casa. Es una conversación, hermano, que se está teniendo allá en el pretorio, en Jerusalén. Y hermanos, Cristo estaba siendo juzgado. Cristo había sido llevado allí para ser juzgado. Nosotros nos damos cuenta que después de ser interrogado en casa de Caifás, como nos viene narrando ahí mismo en Juan capítulo 18, verso 28 en delante, después de haber sido juzgado, fue llevado al cuartel romano. Pero sus acusadores no entraron allí, dice la palabra, porque se acercaba la Pascua y ellos no querían ser contaminados. Ellos habían llevado a Jesús, pero ellos no querían entrar para no ser contaminados. Hipócritamente, los judíos trataban de todas las formas. Y quisiera que vayamos a la Escritura para luego parafrasear algunas cosas. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28 vamos a leer para mientras hasta el versículo 32, y nos dice de la siguiente manera: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si ese no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Hoy me levanté con una alergia, esa es otra cosa que le quiero pedir disculpa. Curiosamente, aquí, hermanos, se está dando una conversación muy importante, y en esta primera escena encontramos donde Pilato interroga a los sacerdotes y Pilato le está diciendo a ellos cuáles son las causas. ¿Por qué se le acusa a este hombre al traer a Jesús hacia él? Y esto se lo tengo que dar para poder llegar un poco del contexto, ¿verdad? ¿De qué lo acusan? Y vemos que los judíos eran muy inteligentes y sabían que al acusar de Jesús de que él se proclamaba el Hijo de Dios, el Mesías, los judíos sabían que Pilato inmediatamente, él no iba a continuar con la condena, sino que lo iba a poner en libertad y lo iba a mandar nuevamente con ellos. Entonces le responde el grupo de sacerdotes: si él no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
Y entonces nosotros encontramos que estas personas comienzan a sembrar ideas en Pilato, en decirle de que este hombre se quería proclamar rey, que este hombre quería privilegio, quería quitar las oportunidades. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que ellos de una forma muy inteligente tratan de que Pilato no desestime el caso que le estaban llevando a la puerta. Entonces encontramos que ellos le dicen, este hombre, si no fuera malhechor, no te lo traemos. Pilato una vez más viene hacia ellos y le dice, juzgadlo ustedes, ¿por qué no lo juzgan según la ley? En esta conversación los judíos le dicen, es que nosotros no podemos dar condena. Nosotros, y era una realidad, hermano, los romanos le habían quitado la autoridad a los judíos de que ellos pudieran condenar. Ellos podían dar una sentencia, pero ellos no podían juzgar a alguien hasta el punto de usar la espada o quitarle la vida. Y es por eso que está esa conversación entre ellos dos para ver a lo que se estaban llegando. Por eso Pilato le dice, juzgarle vosotros. Y ellos le dicen, a nosotros no se los es permitido dar muerte. Y hermanos, Juan nos dice que respondieron así para que se cumpliese la palabra de Jesús que había hablado allá nos trae a la memoria, creo que es el capítulo 12, versículo 32, donde Jesús dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. A estas palabras se estaba refiriendo Jesús, dirigiéndose o diciendo más bien de qué forma Jesús iba a tener que morir. Voy a avanzar un poco porque no me quiero quedar ahí, sino quiero hablar un poco acerca del reino. Entonces encontramos un segundo escenario donde Pilato llama a Jesús aparte y lo lleva y lo acerca a él. No se sabe si ellos estaban solos. Se desconoce si Juan entró a ese lugar, aunque la escritura dice que Juan había entrado a la casa de Caifás porque era conocido. Imagínense. Pero no sabemos si Juan estuvo en esa conversación privada o el Espíritu Santo se lo reveló. Eso es algo que no sabemos, pero el verso 33 nos dice de la siguiente manera. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Hasta el momento quiero que me vayan siguiendo. Primero Pilato fue y habló con los judíos. Ahora se encuentra un segundo escenario y ahora llama a Jesús para saber por qué lo estaban llevando delante de él. Y entonces en esta conversación, hermano, se pone más interesante porque vea, dice el verso 34, Jesús le respondió, ¿dice esto por ti mismo o te lo ha dicho los otros de mí? Y vamos al pasaje que vamos a analizar en esta mañana. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dice la palabra, no es de este mundo. Hasta ahorita me va siguiendo con lo que Juan nos está narrando. ¿Qué es lo que quiero dar a decir con todo esto, hermano? Vamos a estar hablando, ya se lo dije en el mensaje, un reino que no es de este mundo. Y lo primero que vamos a tratar de encontrar en toda esta lección es que vamos a ver la respuesta de Jesús en dos sentidos que nos deben de ayudar a entender a qué tipo de reino pertenecemos nosotros como iglesia, para que creamos una convicción firme de en quién hemos creído, qué es lo que creemos y por qué, hermanos, tenemos que permanecer fiel hasta que el Señor se manifieste. Porque acá la respuesta de Jesús, hermanos, es una respuesta sorprendente, porque Jesús le está respondiendo de una manera ni sí ni no. Cuando uno lee, nos damos cuenta que Jesús está respondiendo que ni sí ni no. Y hay algo de la respuesta que está dando Jesús. Y lo primero que quiero que miremos, lo negativo de esta respuesta que está dando Jesús. Y lo negativo que está dando es lo que no es el reino de Dios. ¿Y qué es lo que no es el reino de Dios? El reino de Dios, amados hermanos, no es algo terrenal.
El reino de Dios, hermano, no es esto que nosotros podamos apreciar, porque allá en Tesalonicense nos dice que en llama de fuego y todo eso será destruido. Entonces no nos podemos hacer falsas expectativas de que todo eso que nosotros miramos a nuestro alrededor, todas las construcciones que nosotros miramos, todo lo que podemos apreciar en este mundo, hermano, esto no es el reino de Dios, sino más bien el reino de Dios, hermano, somos nosotros. Pero eso lo vamos a decir en el segundo punto de vista o el segundo sentido de la respuesta de Jesús. Juan, hermano, no nos ha hablado, o Juan no nos habla mucho del reino. Mateo, hermanos, es un evangelio que sí habla muchísimo del reino de Dios, qué es el reino de Dios, qué significa el reino de Dios, pero Juan es uno de los discípulos que muy poco nos habla del reino de Dios. Solamente nos habló del reino en aquella ocasión en Juan capítulo 3, verso 3, ¿verdad? Cuando tiene una conversación con Nicodemo y aquel hombre dice que era un hombre que le dice, sabemos que todas estas señales que tú haces, solamente las hace el Hijo de Dios. Y entonces en medio de esta conversación, Nicodemo le pregunta, ¿cómo hacemos para ir al cielo? ¿Qué hago? Y en el verso 3, Jesús le responde a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere no puede ver el reino de los cielos. Imagínense, solamente ahí es donde se nos registra una de las primeras conversaciones donde Juan habla de lo que es el reino. Y dice que uno no puede ver el reino si no nace del agua y del espíritu. Y si no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Por eso Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Jesús le devuelve la pregunta una vez más y le dice, ¿lo dices tú o porque los demás te lo han dicho? Sale de ti mismo porque lo quieres preguntar o porque es lo que has escuchado de lo que están allá afuera. ¿Es algo que nace de ti? ¿Es algo que quieres saber tú o porque es algo que te lo han sembrado? Pilato una vez más le responde, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los príncipes y los principales sacerdotes te trajeron a mí, te entregaron para que te dé sentencia. ¿Qué has hecho? Le dice, ¿por qué te acusan? Entonces, en esta conversación, Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Hermanos, el reino de Dios, el reino de Cristo, hermano, no es algo pasajero, no es algo temporal. El reino de Dios, hermano, dice, o en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, yo tengo un reino, le está diciendo a Pilato. Yo tengo un reino. Y él no respondió ni con un sí ni con un no. Pero Jesús le está diciendo a Pilato, mi reino es diferente al tuyo. Mi reino es diferente a cualquier reino que podamos apreciar, podamos ver. Mi reino es totalmente diferente, no es hereditario. Mi reino, le está diciendo Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino, dice la palabra, dice la palabra, he puesto rey en Sión. No se pidió nuestra opinión para poner ese rey. Mi realeza no es terrenal, mi realeza es divina. Entonces seguramente Pilato le respondió, entonces tu realeza es como la de David o la de Salomón. Posiblemente Jesús le dijo, no, mi realeza es superior. Hermanos, y Juan nos narra este episodio de una manera sorprendente, y cuando nosotros nos vamos allá a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, hablando de una visión que venía acerca del reino, a mí me llama la atención cuando este hombre, Isaías, está viendo
y está narrando, quisiera que vayamos rápidamente, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de gloria. Y todos los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermano, este es el mismo Rey del que Juan nos está hablando. Está refiriéndose al mismo Jesús, a ese Rey, hermanos, que ya tenía un reino. Hermanos, y para no alargarles el discurso, hermano, el reino es la iglesia. Hermano, nosotros estamos en un lugar privilegiado. Dios, hermano, nos ha traído aquí a través de Jesús, hermano, y la misma palabra nos dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Oye, hermano, nosotros tenemos este privilegio de estar en el reino de Dios. Y como lo dije al principio, el enemigo de cierta forma, hermanos, ha tratado de absorber nuestra mente y ha tratado de quitar muchos pensamientos buenos acerca del reino, hasta el punto que en la iglesia misma sabe qué significa el evangelio, porque cuando uno lee y se da cuenta cómo comienza el reino allá en Hechos, capítulo 2, versículo 33, con el nacimiento de la iglesia, todo lo que se venía diciendo del reino, el establecimiento y ahora todo lo que lleva, hermano, nos damos cuenta que muchas veces la iglesia desconoce cómo nació el reino. Nosotros mismos muchas veces desconocemos qué significa el evangelio. Y si la iglesia misma desconoce, hermanos, qué significa el evangelio, ¿cómo será posible de que el mundo lo sepa? ¿Se ha preguntado usted cómo es posible si yo como iglesia desconozco que a través del evangelio vine a formar parte de este reino espiritual? Si yo mismo lo desconozco, ¿cómo yo espero que las personas allá afuera vengan a formar parte de este reino? Si yo, hermano, me atrevo a preguntarle qué significa el evangelio, todavía patinamos. Y todavía se nos olvida que el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Que el evangelio son buenas noticias de salvación. Hermano, nosotros olvidamos este tipo de cosas porque el enemigo, hermano, nos ha cegado de cierta forma que nosotros no le damos la importancia que merece el reino de Dios. Hermanos, este que vio Isaías, hermano, no es un rey diferente al que nosotros seguimos. El mismo que nosotros seguimos fue el mismo que vio Isaías. Incluso allá en uno de los Salmos, capítulo 47, verso 1 al 7, se nos dice que ese rey es un rey grande. Es un rey todopoderoso, es un rey esto y lo otro. Apúntelo y léalo en casa, cómo el salmista exclama la grandeza de ese rey al que nosotros seguimos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese rey no es un rey pasajero, no es un rey terrenal. Y la mejor prueba, hermano, la mejor prueba que vemos de todo eso es cuando Jesús le dice a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado. Hermano, ¿se da cuenta si el reino de Dios era algo terrenal? La trifulca que se hubiera armado ese día. Incluso, hermano, en aquel momento cuando llegaron a apresar a Jesús y dice que Pedro saca la espada, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Que guardara su espada. Envaina tu espada. ¿Acaso tú no crees que yo tengo autoridad para aclamar al Padre y decirle que me mande a legiones de ángeles para que peleen contra mí?
Hermanos, si nos damos cuenta que Jesús de cierta forma, Él lo que hizo fue algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque esto nos lleva a la segunda razón, o al segundo sentido de esta palabra, o la respuesta que Jesús está dando. Entonces, hermanos, si el reino de Dios no es algo terrenal, esto significa que el reino de Dios es algo divino. Hermanos, el reino de Dios es algo divino. Así que tú eres rey, le dice Pilato. Y Jesús le responde cuando seguimos leyendo la historia, tú lo has dicho, para esto he nacido y he venido al mundo. Hermanos, qué bonita apreciación cuando uno entiende y uno ve que nosotros, hermanos, lo que podemos apreciar al reino que formamos parte es algo diferente a lo que hemos vivido. Como el Mesías de Dios, como el Rey, como el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Este reino, hermano, es de naturaleza divina. Hermanos, y aunque muchas veces nosotros no podamos apreciar todas las bendiciones de este reino, hermano, lo vamos a ver, ¿sabe cuándo? Cuando el Señor se manifieste y venga por su reino y venga por su iglesia, la que está firme, la que está fiel. Me llama la atención cuando uno lee Salmos, y quisiera que sí lo leamos, y quisiera que vayamos a Salmos. Quisiera que vayamos a Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Versículo 2 y versículo 2 en delante vamos a leer. Y dice la palabra, se levantarán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en el cielo se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego se hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Imagínese el salmista lo que está diciendo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y las posesiones y los confines de la tierra. Hermanos, acá se nos está hablando que todo lo que podemos ver, todo lo que podemos apreciar, le pertenece únicamente a Dios, pero no podemos imaginar y no podemos comparar todo esto con el verdadero reino que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Hermano, el reino de Dios es un reino espiritual. Y amado amigo, que puede estar entre nosotros, para entrar a ese reino tenemos que primeramente, como Jesús le dijo a Nicodemo, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que creer en el Evangelio y tenemos que obedecerlo. Amado hermano, y tampoco se trata de que si nosotros ya hemos nacido del agua y del Espíritu, eso no nos da la certeza de que ya formamos parte de este reino. Eso no nos da certeza, porque, hermano, formar parte de este reino, hermano, significa cambiar nuestra manera de pensar, nuestra actitud, tener, hermanos, un convertimiento completo en nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro deseo, hermano, tienen que ir ligados a la voluntad de este reino, hermano, y la voluntad del reino que nosotros podemos apreciar en lo terrenal, hermano, son cosas pasajeras. Son cosas pasajeras. Hoy nos preocupamos tanto por tener dinero, hoy nos preocupamos tanto por tener casa y no nos preocupamos tanto por amar a Dios, por conocer más de su palabra, por las almas perdidas. No nos preocupamos, hermano, por qué no vienen mis hermanos, por los desanimados. Nos preocupamos tanto por miles de otras cosas pasajeras y no en las cosas
espirituales. En eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Así que una vez más lo repito, a los amigos que pueden estar entre nosotros, para ver y para estar en ese reino tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y para nosotros, hermanos, tenemos que estar 100% convertidos, ¿verdad? Creyendo a Dios y haciendo su voluntad en nuestra vida. Mientras tanto, hermano, hoy que estamos en este mundo, nosotros vemos que hoy sufrimos, somos atribulados, la muerte aún está presente porque vamos a morir, se nos ha adelantado alguien y sufrimos, se nos ha enfermado alguien y sufrimos. Llegamos, hermano, llegamos muy pequeños y cuando miramos nos hicimos viejitos y entonces también sufrimos. Hermano, mientras estemos en ese mundo, hermano, sufrimos. Mientras estemos en ese mundo, aún somos maltratados, somos aborrecidos, somos perseguidos. Hermanos, aún muchas veces, aún los cristianos creemos que hemos sido vencidos por el enemigo y aceptamos de que estamos siendo vencidos y entonces ahí es donde entra el actuar de los predicadores de animarnos y motivarnos y una vez más uno regresa al camino. Muchas veces nos sentimos dominados, hermanos, por el príncipe de este mundo, hermano, y esta es una realidad que nosotros vivimos en estos tiempos. Pero hermano, nosotros debemos de tener claro de que esa no es la vida o esto no es lo que vamos a vivir en el reino de Dios. Lo que vamos a vivir son cosas diferentes. Imagínate ese panorama en aquel momento cuando el Señor se manifieste y venga por su iglesia, por su reino y diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco, dice el verso, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, bien, y entra al gozo de tu Señor. ¿Te das cuenta? El reino del Señor, hermanos, es un reino de gozo, un reino de alegría. Romanos capítulo 14, verso 17 o 17, 14, nos dice que el reino de Dios no es un reino de comida y de bebida, sino que nos dice la palabra, es un reino de gozo, paz y justicia en el Señor. ¿Te das cuenta? Hermano, todo esto que nosotros vivimos es temporal en esta vida, pero hay que ser fiel, hay que estar firme, hermano, porque nosotros tenemos el privilegio, los que hemos obedecido el Evangelio, de estar en el reino de Dios. Es increíble, hermano, tantos textos que había puesto, pero sí quiero terminar diciéndole algo muy importante. Jesús, hermano, Jesús vino a este mundo con propósito o con un propósito mucho más grande que cambiar gobiernos o establecer, hermano, un imperio terrenal. Hermano, la justicia, le dije que había amanecido con una alergia. Su reino, hermano, es eterno. Su reino es espiritual. Hermanos, si el reino de Cristo, el reino de Dios está basado en principios que trascienden lo material. Como seguidores de Cristo, cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos recordar que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Por lo tanto, la iglesia no debe de comportarse como se comporta la sociedad allá afuera. La iglesia, hermano, debe de seguir la voluntad de nuestro Señor, porque Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué estamos fieles? Porque nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, sino que está en los cielos. ¿Por qué, hermano? Aunque nos desanimamos, seguimos firmes. Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Hermano, ¿por qué aunque nuestra familia muchas veces aborrezca que nosotros sigamos a Cristo, seguimos aquí?
porque nuestra morada está en los cielos y no en la tierra. Hermanos, los invito a que reflexionemos sobre la naturaleza del reino de Jesús en nuestra vida. Y yo quiero preguntarte, ¿estás buscando vivir conforme a la voluntad o los principios de este reino? ¿O estás siendo influenciado por las preocupaciones y la lucha de este mundo? ¿O hermano? ¿O tú quieres vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios? Les invito, hermano, a que permanezcamos fieles a este reino. Porque, hermano, el que está con nosotros es el Dios Todopoderoso, el que un día vendrá a juzgarnos por las cosas que hayamos hechas, sean buenas o sean malas. Y Apocalipsis capítulo 14 nos dice que para los que hicieron las cosas malas, dice que no va a haber tormento de día y de noche. Y más, para los que permanecieron fieles, hermanos, será regocijo en el cielo. Porque el reino de Dios es de gozo, paz y justicia en el Señor. Sigamos fieles en los caminos del Señor, que nuestro deseo sea el cielo y no lo terrenal. Que Dios nos bendiga.